Vamos a orar, hermanos. Padre, te rogamos ahora que tú uses tu palabra para alimentar a tu pueblo. Nosotros somos gente necesitada. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos urgentemente que tú hables a tu pueblo hoy. Usa mi debilidad, Señor. Úsala para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito, amados hermanos, a que busquemos el primer libro de Samuel en el capítulo 7, en los versos 1 al 12. En este último sermón del año quisiéramos traerle este hermosísimo texto de las Escrituras. Y le pido a todos los que hay en este lugar que abramos nuestras Biblias, que no perdamos esta oportunidad de que Dios hable a su pueblo hoy acá. Primer libro de Samuel en el capítulo 7, en los versos 1 al 12. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Para poder saborear el contexto de estas benditas palabras, tenemos que hacer un resumen de los últimos 4 o 3 capítulos del libro de Primera de Samuel. Vamos a vuelo de pájaro, como dice nuestro hermano William, nuestro pastor William. Vamos rápidamente a darles un resumen desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7 de qué es lo que está pasando aquí. Estoy seguro que hasta los niños que hay aquí van a entender esta preciosa historia. La historia tiene relación con el arca del pacto. El arca del pacto, donde estaba dentro las tablas de la ley, además la vara de Aarón y algún otro elemento, pero el arca del pacto con las tablas de la ley. Los filisteos fueron enemigos acérrimos de Israel durante el periodo de los últimos jueces. Vivían en 5 ciudades principales de la costa sur de Canaán. Eran gente, los filisteos, de gran tecnología para aquel tiempo, y fueron también los pioneros en el uso del hierro y otras habilidades. El dios principal de la mitología filistea era Dagón. El dios de los filisteos se representaba con un torso humano y una cola de pez. Los filisteos eran marinos en su mayoría. Cuando Samuel era joven, el último juez de Israel y también el profeta más grande de este tiempo,
Los filisteos atacaron a Israel en Afec, lo narra el capítulo 4, lugar que está aproximadamente a 40 kilómetros al poniente de Silo, que era en ese momento la capital de Israel. Cuando se dieron cuenta de que los filisteos iban a ganar, los israelitas enviaron hombres a Silo y mandaron a buscar el arca del pacto. Cuando ellos ya estaban perdiendo en la batalla, ellos mandan a buscar el arca del pacto en Silo hasta Afec, pues supersticiosamente los judíos habían pensado que el arca era como un objeto de suerte y los ayudaría a superar la calamidad. Aún los filisteos se atemorizaron cuando Israel llevó el arca del pacto al medio de la batalla, porque los filisteos tenían esa ideología pagana y ellos pensaron que eso le daba poder al pueblo de Israel. Así que los judíos pelearon en Afec con el arca delante de ellos, pero los filisteos ganaron la batalla. Israel fue vencido aún con el arca, de tal manera que en la batalla el arca fue tomada por los filisteos y los hijos de Eli, que eran los cuidadores del arca, fueron matados en la batalla. Cuando Eli, que estaba en Silo, se enteró de que sus hijos, de que el arca había sido tomada y que sus hijos habían muerto, cayó hacia atrás en la silla, se desnucó y murió cuando le dieron la noticia. Poco después, su nuera, la mujer de Finees, uno de los hijos de Eli, murió al dar a luz un hijo al que llamó Icabod, que significa no hay gloria de Jehová. Dado que el arca representaba la presencia de Dios en Israel, su captura sugería que no solamente se había ido el arca, fíjense la cultura supersticiosa que se había pegado en este pueblo, sino que el Señor mismo y toda la gloria se había ido de Israel. La mentalidad de los paganos suponía que sus dioses podían ser llevados al exilio, pero los israelitas debían haber sido diferentes y haber confiado en su omnipresente Dios. La mentalidad pagana se había vuelto la mentalidad del pueblo de Israel en este momento. El capítulo 5 nos habla acerca de el estadio del arca entre los filisteos. ¿Qué pasó con los filisteos cuando tuvieron el arca? Los filisteos estaban por aprender el hecho de que el Dios de Israel era un Dios omnipresente y omnipotente. No podían enclaustrarlo en un cajón de oro, puesto que tomaron el arca como un trofeo de conquista, la llevaron en primer lugar a una ciudad que se llamaba Asbot y la pusieron en el templo de Dagón. Específicamente pusieron el arca debajo de lo que deberían ser los pies, pero era la cola de aquel dios pagano. Como diciendo que Dagón era el vencedor y Jehová era como el prisionero de Dagón. Pero al día siguiente, lo narra el capítulo 5 de Primera de Samuel, Dagón estaba postrado delante del arca. Levantaron nuevamente el ídolo, lo pusieron al otro día, nuevamente lo pararon, pero al día siguiente estaba roto y mutilado. Solamente el tronco quedó intacto. La cabeza y las dos palmas de su mano estaban cortadas y esparcidas en el umbral. Los filisteos estaban tan avergonzados de la desgracia de su Dios que a partir de ese momento se rehusaron a volver a poner en pie a su Dios en el escenario de tal calamidad. En los últimos versos del capítulo 5 narra cómo los filisteos fueron afectados personalmente. Dios envió sobre los filisteos una plaga a todos los pobladores de Asdod, que era una plaga rara, transmitida por ratas y que causaba tumores, en hebreo opel, prominencia. ¿Pero dónde la prominencia? En el área rectal. Algo así como hemorroides. Por la palabra opel en griego, en hebreo, parece como si fueran hemorroides o un tumor rectal. Probablemente era una dolencia parecida a las hemorroides de hoy. Así que, aquella plaga terrible, ¿qué decidieron hacer los filisteos? Decidieron salir del arca. Decidieron salir del arca, así que el arca iba
para Israel nuevamente. Determinaron mandar el arca a Israel. Esto podría parecer muy ingenuo a los lectores modernos, porque es la filosofía de que un cajón tiene la presencia de un Dios, pero así lo creyeron. En el capítulo 6, que es el capítulo anterior al que les he leído, se narra el regreso del arca a Israel. Después de sufrir la humillación de su dios Dagón y de aquellas consecuencias fatales de la plaga, los filisteos decidieron volver el arca de Jehová a Israel. Siguiendo técnicas supersticiosas, consultaron a sus sacerdotes y adivinos y volvieron a enviar el arca con otros objetos de tributo. ¿Ustedes saben cuáles fueron los objetos de tributo? Mandaron también 5 tumores de oro y 5 ratones de oro junto con el arca. Esas ofrendas para el Dios de Israel eran como un reconocimiento de que el Dios de Israel había ganado. En el versículo 13 del capítulo 6 hasta el principio del capítulo 7, los israelitas estaban gozosos de tener el arca nuevamente, así que ofrecieron un sacrificio de vacas en Bet-Semes. Era una ciudad fronteriza a 24 kilómetros de Jerusalén, fronteriza entre los filisteos y ellos, pero los de Bet-Semes cometieron un error. No solamente se regocijaron por el regreso del arca, ofrecieron holocausto en adoración, pero también abrieron el arca. Abrieron el arca para ver, para ser ingenuos con ellos, a lo mejor pensaban que las tablas de la ley no estaban adentro, y eso les trajo la muerte a 70 hombres allí en Bet-Semes. ¿Qué hicieron los de Bet-Semes? Dijeron, no, sola vaya, el arca que la coja otro. Mandaron el arca, que es nuestro texto de hoy, a Kiriat Jearim, una ciudad que está a 16 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y así nosotros vemos en nuestro capítulo de hoy, lo que les he leído, cómo el arca va a Kiriat Jearim. Parecía una señal clara de que Dios ahora estaba en medio del pueblo para bendecirlo, para librarlo de sus opresores. Sin embargo, Israel había aprendido en la batalla de Afec que tener el arca no era imprescindiblemente ganar la victoria. Miren nuestros textos, vean el verso 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. El arca estuvo 20 años en Kiriat Jearim y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Qué raro ese texto. Si usted tiene la Biblia de las Américas, se va a dar cuenta que la Biblia de las Américas dice añoraba a Jehová. Quisiera que notaran este texto. Ellos tenían el arca, pero añoraban al Señor del arca. Eso es lo que dice el texto. Se dieron cuenta de que se habían conformado con tener algo del Señor, pero no al Señor. Y eso nos lleva a nuestro primer punto. El primer punto que Samuel deja claro al pueblo: Dios quiere todo nuestro corazón. Dios nos quiere todo lo que somos. Él quiere que sea de Él. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y entonces Jehová os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hermano, quisiera que se percataran de lo que está describiendo este texto. El arca del pacto estaba con el pueblo. Ellos tenían parte del Señor. Ellos disfrutaban de los beneficios de tener el arca entre ellos. Pero solo eso. Ellos querían los beneficios. Ellos tenían al Señor como un amuleto que les sacara del apuro en el momento de la dificultad. En ese momento el pueblo de Israel se comportaba como una nación pagana. Tenían entre ellos el elemento externo del culto, o sea, el arca del pacto, pero no tenían una relación viva con el Señor. En sus casas, ¿qué tenían? A sus diosesitos.
querían los beneficios del Señor, pero sus corazones estaban lejos de Él. Es increíble cómo un pueblo que tenía tantas manifestaciones de la presencia del Señor y que Dios había hecho tantas cosas por ellos, se habían amoldado de tal manera al mundo que les rodeaba que mantenían en sus casas dioses ajenos, los cuales adoraban. Y ahora Samuel en este pasaje cumple con su labor de profeta del Señor. Samuel les dice: ustedes están fracasando en sus vidas diarias, fracasando en sus batallas, porque el problema no está en el arca. No es la mera presencia del arca lo que garantiza su victoria, es una relación de corazón con Dios vivo. Hermanos, nosotros tenemos muchas cosas de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué con toda la buena doctrina que tenemos, con toda la buena palabra que recibimos cada domingo acá, con una exposición fiel de la palabra, con cánticos que son una verdadera adoración al Señor y con una iglesia que tiene la Biblia como su centro, me pregunto por qué vivimos vidas cristianas tan decadentes? Me pregunto por qué nuestras vidas cristianas no crecen a la par de las cosas que creemos. ¿Por qué la ansiedad, la depresión, como si fuéramos hojitas al viento, se apodera de nosotros en el momento de la dificultad, cuando al mismo tiempo confesamos y creemos en un Dios soberano que gobierna todas las cosas? Y la razón a todas esas interrogantes es que tenemos muchas cosas de Dios, pero hemos descuidado tener una relación viva, completa y de dependencia con Dios mismo. Tenemos mucho de Dios, pero tenemos una relación débil con Dios. Eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. A pesar de que tenían el arca, a pesar de que tenían las leyes del Señor, a pesar de que tenían la adoración que el Señor les había dado, sus vidas diarias eran decadentes y Dios no era su todo. Hebreos capítulo 2, rescatando este mismo tema, pero para la iglesia del Nuevo Pacto, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando estaba pensando compartir con ustedes este último sermón del año, providencialmente salió en mi lista de reproducción en YouTube el último sermón de la vida del pastor R.C. Sproul. Más de 50 años de servicio al Señor. El pastor Sproul ya sabía que su salud estaba muy deteriorada y decidió predicar este precioso texto de Hebreos 2 en su iglesia en St. Andrew's Chapel, en la ciudad de Orlando, en un sermón de despedida en sus últimas palabras a la iglesia. Por cierto, hermanos, espero que este no sea mi último sermón. Pero si lo fuera, quedaría también tremendamente complacido de haberles dicho estas cosas. En este texto de Hebreos y también en nuestro texto de Primera de Samuel se da por entendido un matrimonio perfecto. Sí, no me estoy volviendo loco, un matrimonio perfecto. Y es el matrimonio entre la doctrina y la práctica. Amados hermanos, las cosas que creemos deben impactar la vida que vivimos. El pueblo de Israel debía ser un pueblo diferente porque tenía al Dios verdadero. Nosotros debemos ser diferentes porque hemos sido enseñados en la doctrina del Dios verdadero. El conocimiento correcto acerca del Dios verdadero debe impactar tu vida de todos los días. Samuel les dijo: si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. Dice un predicador moderno: los hombres quieren mantener cierto estilo de vida y solo toman del Señor los que les permita mantener ese estilo de vida. Óyeme, los hombres quieren mantener cierto estilo de vida y coger del Señor solo lo que les permita mantener ese estilo de vida. Nosotros vemos aquí cómo Samuel cumple su labor de profeta y le da al pueblo el mensaje que ellos necesitaban escuchar. Necesitaban a alguien que les hablara al corazón y les dijera
Ustedes tienen que volverse al Señor. Ustedes creen que todo está bien. El arca lleva 20 años en Kiriat Jearim, pero solo tienen parte del Señor. Ustedes tienen que volverse al Señor. Así que Samuel les trata de despertar con un llamado claro y directo al arrepentimiento, hermanos. Si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, un llamado al arrepentimiento sincero. Quiero confesarle que durante esta semana, tratando de que el Señor ponga claridad en mi mente qué iba a traer en este último sermón del año, al principio pensé lo que un predicador normal debería pensar, traer un sermón de esperanza, de agradecimiento, de ánimo. Es 31 de diciembre, estamos en fiesta. Pero en mi búsqueda de ese mensaje que yo quería, buscando ese texto para que trajera esas cosas que yo quería darles a ustedes esta mañana, vino a mi mente este texto de 1 de Samuel 7. Y quiero decirle, este es un texto de esperanza y consuelo. Pero no solo eso, es un texto de arrepentimiento sincero. Antes del consuelo y la esperanza que este texto trae, debemos primero arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros descuidos del Señor. Arrepentirnos de las cosas que durante este año hemos hecho en lejanía de Dios. Arrepentirnos de no vivir de acuerdo a la revelación que el Señor ha hecho sobre nuestras vidas. Debemos arrepentirnos porque en este año hemos pecado contra el Señor. Porque le hemos dejado a Él en muchas ocasiones y hemos cavado cisternas rotas que no tienen agua. Porque en muchas ocasiones en este año hemos sido negligentes en nuestras vidas espirituales. Porque en muchas ocasiones en este año hemos cometido idolatría de amar más las cosas que a Dios. Porque en muchas ocasiones en este año nos hemos llenado de angustia. Nos hemos llenado de ansiedad, de depresión, que han venido, ustedes saben por qué, como consecuencia de nuestra falta de confianza en Dios. Y que en muchas ocasiones durante este año, esos pequeños ídolos, esos Astarot escondidos en lo profundo de nuestros corazones, se han mantenido ahí. Por eso en este último sermón del año, antes de hablarles del consuelo que tenemos en el Señor, debemos cada uno de nosotros arrepentirnos y volvernos con todo nuestro corazón a nuestro Dios, al único Dios vivo y verdadero. Si de todo corazón os volvéis a Jehová, dice Samuel, no es simplemente abandonar el pecado. Aparte de abandonar tus ídolos, aparte de abandonar tu vida, dícele Samuel a Israel, debes volverte de todo corazón a Dios. Nosotros tenemos que tener una vida orientada en Dios. El apóstol Pablo, hablando acerca de los tesalonicenses, dijo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Así que el arrepentimiento bíblico no es solo un apartarse del pecado, sino dirigirnos a Dios. Un arrepentimiento verdadero no solo implica dolor por el pecado, sino que nos volvamos a Dios. Así que en nuestro texto no solo vemos a Samuel entendiendo cuál era la raíz del problema, sino que vemos también a Israel comprendiendo cuál era su situación. Les invito a que vayamos a nuestras Biblias en los versos 5 al 11. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche
lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto y los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Vemos en este texto un pueblo completamente diferente. Un pueblo que había entendido la gran lejanía que vivían del Dios vivo y verdadero. A pesar de que tenían el arca entre ellos, la adoración verdadera, habían alejado sus vidas del Dios verdadero. Le pidieron a Samuel que intercediera a Jehová por ellos, porque ellos habían pecado. Hermanos, nosotros somos, como pueblo de Dios, debemos vivir vidas centradas en el verdadero arrepentimiento. Porque ese verdadero arrepentimiento implica no solo lejanía del pecado, no solo dolor por el pecado, sino volverse verdaderamente a Dios. Rendirse ante el gobierno soberano de Dios en nuestros días. Este es un buen día. Este es el último día del año para que nosotros podamos hacer un balance de nuestras vidas en el 2023. Los seres humanos dividen los tiempos por años. Y yo creo que es un buen tiempo para que nosotros hagamos un balance de qué ha sido de nosotros en estos 365 días. Para que podamos verdaderamente volvernos al Señor. Mi hermano, mi hermana, mira, para que te sea más fácil la meditación esta tarde. ¿Cómo ha estado tu vida devocional en el 2023? ¿Cómo ha estado tu cercanía con el Señor y su palabra en el 2023? ¿Puedes decir que Dios ha sido el centro de tu corazón, el centro de tus afectos, la preocupación más grande de tu mente? ¿O simplemente puedes decir que has estado beneficiándote de las cosas de Dios, pero tienes tus propios ídolos? Sé que es duro. Sé que muchos cristianos no lo meditan de esa forma. Pero cuando lo que cantas con tu boca, lo que hablan tus labios o lo que piensa tu mente acerca de Dios no afecta tu vida diaria, no te acerca más a Dios, no te hace un mejor adorador, el Señor puede decir de nosotros como dijera de su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por tanto, antes de llegar al bendito consuelo que se presenta en el verso 12, el pueblo de Israel tuvo que pasar por el verdadero arrepentimiento. Les confieso que iba a predicar solo del verso 12. Yo fajado con el texto durante la semana. Que iba a hablar solamente de la palabra Ebenezer. En mi lucha y en mi batalla encontré varios sermones que solo hablan del verso 12. Pero el texto me obligó. Porque para llegar a decir hasta aquí nos ayudó el Señor, tenemos que pasar por estos dos primeros puntos, porque solo podemos creer y llenarnos de consuelo en ese Ebenezer aquellos que tienen al Señor como su todo y que sinceramente se han arrepentido de vivir lejos de Él. No tiene sentido declarar Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, sin haber pasado por un verdadero arrepentimiento y habernos volteado de verdaderamente a nuestro Dios. Solo se llenan de sentido las palabras del verso 12 cuando el pueblo de Israel volvió sinceramente en arrepentimiento sincero sus corazones al Señor. Y eso nos lleva a nuestro último punto, el verso 12. Cuando el pueblo de Israel se hubo arrepentido de sus vidas lejos de Dios. Cuando Dios tronó en la batalla contra los filisteos y ellos vieron la gran victoria que el Señor hizo por ellos. Cuando el pueblo de Israel oyó las palabras de Samuel. Entonces en el verso 12, Samuel en la misma frontera, en una ciudad fronteriza, entre Mizpa y Sen, erigió una gran piedra, un gran monumento, y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. La palabra Ebenezer significa literalmente piedra de ayuda o piedra de socorro. En su sermón titulado Ebenezer,
predicado la mañana del domingo 15 de marzo de 1863. El pastor Charles Haddon Spurgeon, en el tabernáculo metropolitano en Newington, Londres. Miren qué tremendas palabras dijo este hombre. Es una cita un poco larga, pero por favor, óiganla. Óiganla. Es en verdad algo muy deleitante advertir la mano de Dios en las vidas de los santos de la antigüedad. Qué grandioso es observar la bondad de Dios cuando libra a David de la boca del león o de las garras del oso. Percatarnos de su misericordia cuando pasa por alto la transgresión, la iniquidad y el pecado de Manasés. Advertir su fidelidad en guardar el pacto que hizo con Abraham o reparar en su intervención en favor del moribundo Ezequías. Sigue diciendo, pero amados, ¿acaso no es mucho más interesante y bueno que percibamos la mano de Dios en nuestras vidas? ¿No deberíamos considerar nuestra propia historia y ver que está tan llena de Dios, tan llena de su bondad, tan llena de su verdad? Ver en una prueba tan completa de su fidelidad y veracidad cómo las vidas de cualquiera de los santos que nos han precedido están también llenas las nuestras. Creo que no le hacemos justicia a nuestro Señor cuando suponemos que Él obró poderosas cosas en el pasado y que para nosotros no obra los mismos prodigios. Su brazo en favor de los santos que están en la tierra. Revisemos, les digo, nuestros propios diarios. Ciertamente en estas páginas modernas podemos descubrir felices incidentes que son animantes para nosotros mismos y que glorifican a nuestro Dios. Y termina él esta parte de su sermón diciendo, por tanto, yo les digo, queridos amigos, que por un instante en esta mañana, fijen sus pensamientos en su Dios en conexión con ustedes mismos. Y mientras rememoramos a Samuel amontonando las piedras y diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová, pongamos el énfasis en la palabra nos. Y digamos, hasta aquí nos ayudó a nosotros. Y si pudieran ponerlo en singular y pudieran decir, hasta aquí me ayudó Jehová a mí, sería mucho mejor. Así que hermanos, Ebenezer, nuestro Dios, es una roca fuerte de socorro. Ebenezer nos anima a tres grandes cosas en este último día del año. El nombre Ebenezer, piedra de ayuda, esa piedra para recordar el pasado con agradecimiento, para mirar el presente con confianza y para esperar el futuro con esperanza. Esas tres palabras son las que Dios quiere transmitirnos con esta frase, hasta aquí nos ayudó el Señor. Agradecimiento, confianza y esperanza. En el texto que hemos leído podemos ver al profeta Samuel como juez de Israel, guiando al pueblo en una batalla, siguiendo a los filisteos, peleando contra ellos, y cuando llegaron a un lugar entre Mizpa y Sen, levantó este memorial, una piedra que le dio por nombre piedra de socorro. Así que en Ebenezer nosotros podemos ver nuestro pasado con agradecimiento. Les pido, hermanos, que vayamos al Salmo 103, en los versos 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta aquí nos ayudó el Señor significa que su fidelidad se ha manifestado en nosotros, que su protección ha sido real en nuestra vida cada día hasta hoy, que su misericordia ha estado sobre nuestras vidas a pesar de nosotros mismos, hermano. Que las misericordias de Dios han estado en nuestras vidas no por lo que somos, no por lo que hacemos, a pesar de lo que somos. Por todo lo que hemos enfrentado durante este año, tenemos que sentirnos muy agradecidos porque de todo ello nos libró el Señor.
En cada dificultad que enfrentamos, Él estuvo con nosotros. Nunca nos abandonó. Siempre estuvo ahí para nosotros, fortaleciéndonos, consolándonos, animándonos. Podemos volver nuestra mirada a los días pasados y en cada uno de ellos podemos reconocer la mano del Señor en nuestras vidas. Pero esas cosas tenemos que decírselas a nuestras almas. Por eso el Salmo empieza: bendice, alma mía, a Jehová. Y como si fueras un loco, en la esquina de tu casa, dile a tu alma: alma, no te olvides de los beneficios del Señor. Tenemos que decirle a nuestras almas que no sean ingratas, que no se olviden de sus fidelidades, que cuenten sus misericordias. Una vez me encontré una hermana en Cuba que tenía una agenda, no para orar por las peticiones, sino para acordarse de los agradecimientos. No para poner peticiones, para acordarse de esos momentos, de esos detalles en su vida diaria en que había visto la mano de Dios. Esas cosas tenemos que decírselas a nuestras almas. Tenemos que reconocer que nuestras victorias pasadas no son nuestras. Que nuestras derrotas tampoco están controladas por nuestros enemigos, ni por el mundo. Que aún nuestras derrotas, nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, nuestros dolores están dirigidos soberanamente por la mano de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de sus beneficios. Dios ha sido nuestra piedra de socorro. Recordemos, hermanos, que esta piedra fue levantada por Samuel como un gran recordatorio de la gran victoria, del socorro de Jehová. Pero también debemos recordar que el pueblo debía recordar en Ebenezer, entre Mizpa y Sen, en esa piedra, que esa victoria vino como fruto de haber seguido al Señor, de su arrepentimiento sincero delante del Señor. Otro pedazo del sermón de Spurgeon. Observen ustedes, amados, que fueron convocados para arrepentirse, para confesar sus pecados, para deshacerse de sus falsos dioses, para echar fuera de sus casas y de sus corazones a Astarot. Fue allí que vieron la mano de Dios y que fueron inducidos a decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando ustedes y yo somos más diligentes en darle caza a nuestros pecados, entonces Dios hace huir con valentía a nuestros enemigos. Sigue diciendo: queridos amigos, al levantar esta piedra, recordando cómo Dios nos ayudó, derramemos lágrimas de aflicción, rememorando cuán ingratos hemos sido. La penitencia y la alabanza deben cantar siempre a coro en la tierra. Dice Spurgeon, me encanta esta parte: así como en alguna de nuestras tonadas hay 2 o 3 partes, vamos a necesitar siempre que arrepentimiento asuma las notas bajas, en tanto que estamos aquí, mientras que fe en alabanza se remonta hasta las notas más altas de la divina escala musical de gratitud. Sí, con nuestro gozo por la culpa perdonada, lamentemos haber desechado en ocasiones al Señor, y con nuestro gozo por las gracias fortalecidas y por una madurante experiencia, tenemos que lamentar la ingratitud y la incredulidad. Termina él diciendo: hasta aquí te ayudó el Señor. Y sin embargo, tú dijiste una vez: mi Dios me ha olvidado. No lo dijiste, hermano, tú no lo dijiste. ¿No lo pensaste o soy yo el único que lo pensó? En los momentos de dificultad, ¿no dijimos: mi Dios me ha olvidado? Hasta aquí te socorrió el Señor y con todo tú murmuraste y te quejaste de Él. Hasta aquí te socorrió el Señor y con todo tú le negaste una vez como Pedro. Hasta aquí te socorrió el Señor y con todo tu ojo se ha extraviado en pos de la vanidad. Y tu mano ha tocado el pecado y tu corazón ha sido lascivo. Arrepintámonos, hermanos míos, pues es a través de nuestras lágrimas que percibiremos mejor la belleza de las palabras: hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero también Ebenezer nos recuerda a nuestro presente. En nuestro presente, miren, en nuestro presente estamos confiados. Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová. Así de sencillo. Nosotros estamos confiados no porque nosotros seamos mejores que nadie, porque la roca es sólida, no se mueve. Hoy confío en Dios porque nunca me ha abandonado.
Hoy yo confío en Dios porque siempre me ha ayudado. Hoy confío en Dios porque siempre me ha provisto. Hoy confío en Dios porque Él siempre está cuando lo necesito. Mi hermano, la confianza que trae esa piedra de socorro es el reconocimiento de que las cosas se van de nuestra mano. Oye esto, la confianza que trae esta piedra es que las cosas se van de nuestras manos. La palabra confianza significa que hay cosas en mi vida que yo no las puedo controlar, ¿no es verdad? O mejor dicho, les digo más, soy más atrevido. La mayoría de las cosas en mi vida yo no las puedo controlar. ¿Tú tampoco? Inclusive les digo más, los acontecimientos más trascendentales que afectan mi vida se van de mi control y dominio. Pero los cristianos cuando reconocen eso, cuando reconocen que tú oyes de una enfermedad que llega, porque cuando hay una enfermedad que es por portarte mal, tú dices, no, yo no me porto mal y ya no la tengo. Pero cuando tú oyes un cáncer que llega, porque llegó. Cuando tú oyes una enfermedad terrible que llega porque llegó. Cuando tú oyes a un niño padeciendo en gravedad, porque le tocó. Y tú miras a los tuyos. Los cristianos no estamos llamados a estar, ¡ay! La ansiedad, la depresión. Los cristianos estamos llamados a ponernos sobre la roca. A ponernos sobre Dios y decir, Señor, yo no controlo nada de eso, pero tú sí. Yo estoy sobre una roca inconmovible y mi fe, mi esperanza no pueden estar en mí, en mis circunstancias, en mi dinero, en que estoy en este país. Mi fe y mi confianza tienen que estar en esa roca sólida, firme. Cuando un cristiano entiende esto, entiende perfectamente las palabras de Jesús en Mateo 6. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siegan, ni siembran, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio afán. Hermanos, lo que este texto está diciendo, lo que el Señor Jesús está diciendo, es que confiemos. Es que confiemos. ¿Debemos de trabajar para traer el alimento a nuestra casa? Sí, pero debemos confiar en el cuidado de Dios. ¿Debemos ir al médico si estamos enfermos? Sí, pero debemos confiar en el cuidado de Dios. ¿Debemos esforzarnos por lograr metas en este país? Sí, pero debemos confiar en el gobierno soberano de Dios. Y es esa confianza en un Dios que gobierna todas las cosas en nuestro presente lo que va a hacer que podamos estar tranquilos en medio de las dificultades. Dije que no me iba a exasperar porque estaba mal de la garganta, pero nada. Hay gente que vive con un afán desmedido por el día de mañana. Y si pasa esto, y si pasa aquello, y si me enfermo, y si me muero. Hermano, no te afanes por el día de mañana. No te afanes por el día de mañana. Deja a cada día su propio afán. Y en último lugar, ebenecer implica que miremos el futuro con esperanza. Y yo quiero que busquemos Hebreos capítulo 13, versículo 8. Se van a asombrar de lo corto que es ese versículo. Hebreos 13, 8. Apréndaselo de memoria. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amados hermanos, yo no sé lo que va a pasar en el 2024. Yo no sé si viviré el 2024. Yo no sé cuáles son las pruebas que vendrán en el 2024. Yo no sé por lo que tendremos que pasar como iglesia en el 2024. Yo no sé si en el 2024 se cambiará el gobierno de este país. No lo sé. Pero hay algo que me hace y que debe hacernos a cada uno de nosotros mirar el futuro con esperanza.
Jesucristo es el mismo. Jesús será igual en el 2024. Sus promesas se mantendrán inconmovibles en el 2024. Su fidelidad en su obra para llevarnos en este peregrinar hasta encontrarnos con Él se mantendrá firme en el 2024. Quiero terminar este sermón de la misma manera que Spurgeon terminó el de él en el año 1863. Joven, ¿cuánto tiempo hemos de predicarte? ¿Cuánto tiempo hemos de invitarte? ¿Cuánto tiempo hemos de hacer que te duelas? ¿Cuánto tiempo hemos de suplicarte, de implorarte? ¿Será este el día que cederás? Dices tú, yo no soy nada. Entonces Cristo es todo, ven a Él. Tómalo, confía en Él. No sé de qué mejor manera celebrar este día de benecer y de acción de gracia que algunos corazones acepten en este día el anillo de matrimonio del amor a Cristo y que sean prometidos al Hijo de Dios por los siglos de los siglos. Que Dios conceda que así sea y a Dios sea la gloria por siempre. Amén. Gran Dios, cantamos esa poderosa mano que continuamente nos sostiene. El principio del año muestra tu misericordia, que la misericordia lo corone hasta su cierre. De día, de noche, en casa, fuera de casa, seguimos siendo guardados por Dios, alimentados por su incesante gracia, guiados por su inerrante consejo. Cuán agradecidos corazones reconocemos el pasado, el futuro, desconocido para todos nosotros, entregados a tu cuidado, guardián. Ese futuro que no conocemos, lo entregamos a tu cuidado. Y tranquilo, ponemos ese futuro a tus pies. En circunstancias de exaltación o de depresión, sé tú nuestro gozo y tú nuestro esposo y tú nuestro reposo. Tu bondad avivará todas nuestras esperanzas, que te adoremos en todos nuestros cambiantes días. Amén, hermano. Padre, nosotros queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra es aliento para nuestros corazones. Tu palabra es vida para nuestros necesitados corazones. Y nosotros te rogamos que podamos vivir con confianza en ti. Que en este nuevo año, que no sabemos qué pasará, podamos poner todas nuestras dudas y todas nuestras desesperanzas en ti que eres una piedra fuerte de socorro, en ti que eres nuestro Ebenezer. Y que el 31 de diciembre del 2024 podamos repetir nuevamente todos juntos: hasta aquí nos ayudó Jehová. En el nombre de Jesucristo, amén.